Hola, hola, bienvenidos todos los niños y niñas a esta escuela bíblica desde la casita. Sí, les saludo en el amor del Señor y espero que estén todos muy contentos y en sus casitas felices regaloneando con los papás. ¿Es cierto? En el día de hoy vamos a ver una historia que aparece en la Biblia, ¿cierto? En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, en el versículo 49, no, 39, perdón, al 52. Lucas capítulo 2, versículos 39 al 52. Y dice así: Cuando Jesús era un niño, vivía en Nazaret con su familia. Y cuando tenía la edad de 12 años, pudo acompañar, ¿cierto?, a su familia hasta Jerusalén, una ciudad que quedaba un poco distante, para asistir a una celebración muy especial a la que iban todos los años. Y esta se llamaba la Pascua. Este viaje les tomó muchos días llegar, porque Jerusalén era una ciudad muy grande, ¿cierto? Y quedaba distante de donde ellos vivían. Y en ese tiempo no había locomoción, ni colectivos, ni buses. Entonces tenían que caminar. Y tardaron varios días hasta llegar allí. Disfrutaron de la celebración, ¿cierto? Y luego cuando era tiempo de regresar, se empezaron a juntar todos y empezaron el camino de regreso. En el camino, María y José, ¿cierto?, que eran los papás de Jesús, notaron que él faltaba, que Jesús faltaba, y empezaron a preguntar por allí si lo habían visto entre sus parientes, ¿cierto? Y como no lo encontraron, nadie decía que lo había visto, fueron a donde estaban el grupo de niños a ver si Jesús andaba por ahí jugando con sus primos o con los amigos, y tampoco lo encontraron allí. Y se empezaron a preocupar mucho y decidieron regresar a Jerusalén para ver si estaba ahí. Y cuando regresaron, cuando llegaron a Jerusalén de vuelta, encontraron a Jesús que estaba todavía estaba en el templo, aprendiendo y hablando sobre la Biblia con los maestros. Aquí podemos ver, ¿cierto?, que todavía Jesús estaba allí en el templo con los maestros hablando, conversando, haciendo preguntas, y los maestros estaban maravillados. Todos esos sacerdotes que habían en el templo estaban maravillados con el entendimiento que tenía Jesús acerca de las Escrituras, lo bien que aprendía, lo rápido que aprendía acerca de Dios y su palabra. Y ahí podemos ver también, aquí, a María y a José, cómo estaban de asombrados también cuando lo encontraron allí, ¿cierto? Luego le dijeron, cuando lo encontraron, le dijeron a Jesús que ya era hora de regresar a la casa, que se preparara. Entonces Jesús se acercó a sus padres y regresó también con ellos, que Jesús sabía que era importante obedecer a los papás, ¿cierto? En el versículo 52 de esta lectura, los que saben leer, los niños que saben leer lo pueden buscar en sus Biblias, y los que aún no saben leer pueden pedirle a la mamá, al papá o algún adulto que los acompañe a que les lea el último versículo, que es el 52, donde nos aclara que Jesús era un niño en ese entonces, pero él continuaba su crecimiento, así como tú, así como ustedes. Él seguía creciendo. Y dice, el versículo dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Vieron? Es una linda historia. Como vimos en esta historia, a Jesús le gustaba mucho estar en el templo. Por eso se había apartado un poquito de los papás. Le gustaba estar en el templo con los maestros para aprender de Dios y conocerlo más. El templo es como nuestra iglesia. A ustedes les gusta ir a la iglesia, ¿cierto? Sí, es que es muy entretenido. Podemos aprender, vamos a las clases, asistimos al culto, alabamos al Señor, le adoramos y también aprendemos con las clases, con la predicación. Todo allí es un momento de aprender del Señor. Sin embargo, Jesús también era un niño, así chiquito como ustedes, pero iba creciendo también físicamente. Él también crecía en su cuerpo
y también en su espíritu con todo lo que iba aprendiendo acerca de Dios. Y todo con el fin de agradarlo a Él. Nosotros, todos nosotros como hijos de Dios, igual debemos crecer con nuestro cuerpo, pero también en forma espiritual. Y esto lo tenemos que ir desarrollando, ¿cierto? Buscando la forma de acercarnos al Señor. Vamos a ver aquí cuando en ese versículo 52 la Biblia nos dice que Jesús crecía en estatura. ¿Qué significa esto? Significa que, igual que todos nosotros, Jesús pasó por todas las etapas del crecimiento, ¿cierto? Desde convertirse, o sea, nacer, ¿cierto? Como un bebito, como una guagüita, después crecer como un niño, seguir creciendo para convertirse en un jovencito, en un adolescente, ¿cierto? Hasta llegar a ser un hombre grande. Este tipo de crecimiento, sí, es un crecimiento natural. Y esto se da en las personas y también en los animalitos. Como vemos acá, ¿cierto? El desarrollo de un pollito, desde el huevito, el pollo, pollito pequeño, luego un pollo más grande y luego se convierte en un lindo gallito. Ese es un crecimiento natural. Pero también la Biblia nos habla acerca de que Jesús crecía en sabiduría. Y este crecimiento no se da así tan fácil, en forma natural, como el otro tipo de crecimiento, sino que lo hacemos buscando del Señor. Y este tipo de crecimiento se da solamente en las personas, no en los animalitos. ¿Y qué debemos hacer para crecer en esta sabiduría? Debemos, ¿cierto?, conocer a Dios, como están estos niños aquí, leyendo la Biblia. Los que no saben leer le pueden pedir a la mamá, al papá, algún adulto que los acompañe, ¿cierto?, que les lea la Biblia, las historias, para ir conociendo más de Dios, de la vida de Jesús. Entonces, a través de la Biblia es que conocemos a Dios, porque ahí está su palabra. Y también podemos crecer en sabiduría relacionándonos con Él cuando hablamos con el Señor por medio de la oración. La verdadera sabiduría siempre viene de Dios. Y eso nos hace hacer las cosas de la manera correcta. También dice la Biblia en esta historia que debemos crecer en gracia. En gracia. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Qué hay que hacer para crecer en gracia? Debemos cuidar nuestra relación con los demás, siendo amables, cariñosos, buenos amigos, ¿cierto? Pero lo más importante es cuidar nuestra relación con Dios. Y esto lo hacemos conversando con Él, como les hablaba antes, a través de la oración. Todos los días orando al Señor, agradeciéndole, ¿cierto? Contándole nuestras penas, nuestra alegría, todo a Él. Y por supuesto, haciendo lo bueno, porque eso le agrada a Dios, siendo obedientes a sus enseñanzas, siendo respetuosos, actuando con amor, honrando al Señor con toda nuestra vida, con todo lo que hacemos. Así creceremos en gracia para con Dios. Y todas las demás personas, cuando te vean que tú eres diferente, se van a dar cuenta, van a reconocer que eres también un hijo de Dios, porque tu comportamiento es distinto a los demás niños, porque eres correcto, ¿cierto? Eres bueno, ordenado, respetuoso. Eso hace la diferencia. ¿Les gustó esta lección? ¿Cierto? Es muy linda. Nos habla acerca de crecer como Jesús en estas tres partes, en estos tres aspectos. En estatura, que es crecer con nuestro cuerpo, ¿cierto? En sabiduría, que es en el conocimiento que podemos tener acerca del Señor a través de la Biblia, ¿cierto? Y a través de la oración. Es muy importante. Y también crecer en gracia, que es hacer las cosas que a Dios le agradan, ¿cierto? Esas tres etapas son las que ahora nos toca a nosotros desarrollar en nuestra vida. Eso es muy importante. Bueno, mis niños, espero que les haya gustado esta lección del día de hoy
que nos desafía, ¿cierto?, a crecer con nuestro cuerpo físicamente. Entonces, en estatura, en sabiduría y en gracia. ¿Y qué les parece si hacemos una pequeña tareita para esta semana? El que pueda o el que quiera, con ayuda de los papás o solito, puede enviar una fotito o hacer un dibujo de cómo ustedes están creciendo en estatura, en sabiduría y en gracia. ¿Les parece? Ya, y me lo envían, le piden al papá o a la mamá que me lo envíe por WhatsApp. Y después podemos hacer una linda exposición. ¿Ya? Ya, niños. Ahora tenemos que terminar, pero no sin antes hacer una pequeña oración. ¿Ya? Cerramos los ojitos, ¿cierto? Y oramos. Señor, te doy gracias, Padre, en esta hora por la posibilidad, Señor, de entregar esta clase a los niños. Te ruego, Señor, que sea de bendición para cada uno de ellos y que puedan poner también en práctica, Señor, en sus vidas el crecimiento que tuvo Jesús también. Él fue un niño también pequeño, como cada uno de estos niños que te están aprendiendo de ti en esta hora, Señor. Ayúdales, Padre, dale fuerzas, llénalos de amor y guíalos, Padre, en tus caminos. Todo te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ya, mis niños, eso ha sido todo por hoy, ¿cierto? Espero que el Señor les bendiga grandemente y que sigan creciendo en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Que el Señor les bendiga. Chao.